Cristianismo sin censura. Espíritu Santo, sueños y visiones. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Cristianismo sin censura. Girly. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Aquí las primicias vamos iniciando con nuestra pastora Carmen. Bienvenida, pastora, ¿cómo está? Pues muy bien, estoy muy contenta de que me hayan invitado a su podcast. Un poco de nervios, pero pues estoy bien. Estoy contenta de estar aquí con ustedes, de estar compartiendo este espacio con ustedes, de que me hayan invitado y pues saben que las amo mucho a las tres, incluida la que está detrás de cámaras. Y pues estoy muy contenta. Ok, gracias pastora. Muy bien, pues nosotros el día de hoy queremos empezar porque es que traemos grandes personalidades del mundo de Dios aquí. Amén, amén. Y pues entonces el día de hoy nos tocó su personalidad, pastora. Muy bien, nos tocó gracias, traerla gracias. a usted. Ya teníamos muchas ganas de que nos acompañara, más porque pues es un podcast como de puras chicas, de puras girls, y ustedes nuestra primera invitada Girly, y nos da mucho gusto empezar el 2025 con este capítulo del podcast. Sí, es nuestra primicia. Todos sabemos que cuando un año inicia, pues tenemos que dar lo mejor de nosotros, aquello que es lo mejor, y pues la pastora para nosotros es lo mejor de nuestro año, nuestra primicia. Entonces pues aquí está con nosotros. Y bueno, pastora, queremos hacerle una primera pregunta. Nuestra primera pregunta como tal es que usted nos diga quién es usted. De dónde sale el ser pastora, cómo pueden encontrarla usted, cómo pueden reconocerla y saber que cuando vayan un domingo digan, mira la pastora del podcast y así. Bueno, pues primero que nada, pues les deseo que este año, 2025, sea un año lleno de bendiciones para cada uno de ustedes, que sea un año en el cual cada uno de los proyectos que ustedes tengan, pues sean realizados. Sobre todo les invito a que esos proyectos que ustedes tengan en mente pues los pongan en mano de Dios, y yo les aseguro que Él va a saber guiarlos, va a saber conducirlos, y obviamente pues van a tener un gran éxito en estos proyectos que están en manos de Dios. Les Amén. Deseo que sea un año lleno de bendiciones, tanto para ustedes como para su familia, y pues que continuemos recibiendo más alimento de la palabra de Dios, que no se separen de la palabra de Dios. Sí. Amén. Amén. Ok, pues mi nombre es Carmen. Es Carmen completo, Carmen Magdalena Castro Martínez. Ese es mi nombre completito. ¿Quién soy yo? Pues les voy a comentar antes de ser pastora, pues soy una mamá, soy esposa, soy profesionista también, gracias a Dios, y soy profesionista apenas hace un par de años, y esto pues fue gracias a Dios, porque pues como mamá tenemos tantas cosas en la cabeza, como son nuestros hijos, como es la casa, como es el esposo, y como añadirle todavía el estudiar, pues es como que algo con lo que yo decía, yo siento que no voy a poder. Pero pues cada que yo estaba estudiando le pedía mucho a Dios y al Espíritu Santo que estuvieran ahí conmigo, sobre todo en los exámenes. Exámenes que nunca reprobé, porque yo le decía al Espíritu Santo, tú lo vas a hacer por mí, y si reprobamos, pues tú repruebas conmigo. Entonces pues nunca reprobé ninguno. Yo no. Pude terminar la licenciatura en Derecho, soy abogada. Y pues aparte de ser abogada, me dedico también a las bienes raíces. Soy una persona que me gusta mucho socializar con la gente, me gusta mucho platicar con la gente, y trato siempre de que si alguien me dice es que yo no puedo hacer esto,
yo darle una motivación a decirles que sí se puede hacer. Porque yo como persona, o sea, yo para que pueda decir es que esto no se puede hacer es porque yo ya lo intenté como 10 o 15 veces hacerlo. Y si después de esas veces no lo pude hacer, digo, no puedo hacerlo, pero no soy una persona que se rinde a la primera. No soy una persona que me digan haz esto y que desde un inicio yo diga, no, es que no lo voy a poder hacer. O sea, no intento hacer las cosas para yo poder decir no puedo. Si una persona se acerca a mí y me dice, tengo esta situación, es que no la puedo resolver, trato de buscarle la solución a esa situación que pueda traer esa persona. Soy muy observadora, me gusta observar mucho a mi alrededor y sobre todo en pequeños detalles que otra persona puede decir, no es que yo no noté eso, yo sí lo noto. Pero últimamente he entendido que es el Espíritu Santo, es Dios quien me muestra esas cosas, porque a lo mejor yo puedo estar distraída en otra cosa, pero en ese momento giro mi mirada o volteo hacia esa situación que está pasando. Entonces he estado entendiendo y he tenido ese discernimiento de saber que es Dios quien me muestra esas cosas. No me gusta estar enredada tanto en problemas. Creo que esa etapa de estar en problemas y en peleas ya pasó, fue mi juventud. Entonces ahorita es como que estar más en paz, estar en tranquilidad. Y trato de que las personas que están a mi alrededor pues estén siempre bien, se sientan bien. Tengo 3 hijos, okay. Uno de 17 años, mi hija tiene 13 años y el más pequeño tiene 9 años. Soy una mamá muy sobreprotectora. Sí. Sí, que la veo. Sí, soy una mamá, sí, muy sobreprotectora. Si algo le pasa a mis hijos, pues obviamente como mamá me duele, pero trato como que alejar a mis hijos de algo que les pueda lastimar, tanto verbal como físico. O sea, trato de alejar a mis hijos de todo eso. Uh-huh. Es algo como que con lo que he estado, a lo mejor como pastora he estado orando mucho a Dios, el que me ayude, porque pues por ejemplo pues mis hijos tienen líderes en la iglesia, entonces de repente cuando me les mandan a hacer algo, y yo soy mucho de la palabra por favor, es como que está en mí todo el día. Okay. O sea, si yo pido algo, lo pido por favor. Y como que el no escuchar que le digan a mis hijos por favor, como que es algo que digo yo, porque pues por lo mismo de que digo, o sea, no estoy en contra de que les digan, porque obviamente pues son sus líderes, uh-huh, y ellos tienen que someterse al liderazgo de ellos. Pero sí me gusta mucho el que sea por favor, y no nada más con mis hijos, sino con todos. Okay. El por favor, o sea, esa palabra es así como que el por favor y gracias es como que es algo que siempre tengo presente. Así es, siempre está presente en mí. Pues con mis hijos, amo mucho a mis hijos, amo mucho a mi esposo también. Pues qué más les puedo decir de mí. Me gusta mi trabajo, me gusta mucho. Uh-huh. Litigar pues ya no. Me retiré de ahí por situaciones que yo decía, por lo mismo que se está viviendo ahorita, que desgraciadamente en todo, no nada más en cuanto a derecho, pues hay muchas personas que viven en sobornos y mentiras y cosas así. Entonces eso, pues desgraciadamente el soborno y mentiras es algo que se mueve mucho en la carrera que yo estudié. Y en alguna ocasión como que me puse a analizar todo eso, y yo dije, es que esto no es algo agradable a Dios, el mentir, y obviamente el yo estar litigando como abogada para defender a alguien, si la otra parte miente, o sea, me obliga a mí prácticamente a querer mentir, porque pues yo con las personas que a mí me contratan, pues obviamente tengo un compromiso con ellos.
Entonces, decidí hacer a un lado mi carrera, porque yo dije, es algo que no le agrada a Dios. El mentir, el sobornar a alguien, nunca lo hice, sobornar a alguien, nunca lo hice. Inclusive en situaciones que yo trabajé como abogada, yo le pedía mucho entendimiento a Dios, le pedía mucho discernimiento a Dios para que me ayudara en esto, pero pues desgraciadamente pues la gente se mueve mucho así en mentira en la carrera que yo estudié. Entonces sí fue algo que que yo pudiera decir que como que en un momento yo pensaba mucho y decía, es que me gusta mucho mi carrera, y es real, me gusta mucho mi carrera, pero yo decía, eso no es un testimonio para Dios. Okay. Entonces, por eso fue que decidí retirarme de estar litigando como abogada. Pero pues las ventas me gustan mucho también, entonces pues decidí pues ingresar a las bienes raíces, y pues mi trabajo me gusta mucho, disfruto mucho mi trabajo. Y en un momento cuando yo decidí retirarme de estar litigando como abogada, como que me entristecí un poco, pero cuando comencé en las bienes raíces me di cuenta que también mi profesión la puedo tener en bienes raíces. Y sin necesidad pues de estar mintiendo, porque pues puedo llevar los juicios testamentarios, que pues ahí no hay necesidad de mentir, ni me estoy enfrentando a nadie que esté mintiendo. Entonces pues como que me emocionó mucho y me dio mucho gusto eso, y se lo agradecí incluso a Dios, porque yo dije, pues Dios es bueno. Y yo dije, si Dios me dio el entendimiento para decirme que tenía que retirarme de acá, pues era porque Él sabía que también acá lo podía hacer. Okay. Entonces, pues yo estuve muy contenta cuando pues vi que no iba a dejar de lado totalmente mi carrera. Y incluso yo platicaba con mi esposo, yo le decía, pero es que puedo hacer esto acá, y también pues voy a seguir andando ahí en los juzgados y así. Entonces, a mí eso fue algo que me dio pues mucho gusto. Ajá. Pero pues es Dios obrando, porque pues Dios no te va a quitar algo sin que te dé algo más grande. Entonces, cuando Dios te quita algo que te está lastimando, es porque te va a dar algo que te va a venir a dar un gozo a tu corazón y a tu vida, y así fue. Me quitó de litigar acá, que me entristecí, pero pues Él ya tenía algo más grande preparado para mí. Amén. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Pues hasta ahí, esa soy yo, creo que ahorita en resumen, pues esa soy yo como persona. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cómo es que llega al pastoreo? ¿Cómo es que llegó al pastoreo? Sí, pero antes de eso, o sea, ¿cómo conoció de Dios? De Dios. Porque, pues, no creo que conoció y le dijo, Dios, pastora. Bueno, casi. Bueno, pues, sí, pues, okay. Pero ¿cómo conoció de Dios y cómo llega al pastoreo? Bueno, van muy de la mano, ¿no? Sí. Dele. ¿Cómo? Sí. Usted que diga lo que quiera decir. Ok, ¿cómo conocí de Dios? Bueno, pues yo te puedo decir que desde pequeña, pues el Dios que yo conocía, pues no es el Dios que conozco ahorita. Okay. Porque pues desde pequeña a mí el Dios que a mí me presentaron era un Dios o el Dios que yo conocía era un Dios que pues castigaba, era un Dios que podías vivir en el mundo, disfrutar las cosas del mundo y no pasaba nada, porque pues podías pecar el día de hoy y mañana ir a confesarte y ya no sucedía nada, y volver a pecar y volver a irte a confesar y no volvía a suceder nada, porque incluso yo recordaba mucho por ejemplo, cuando que te caías y te decían, ves, es porque Dios te castigó. Sí, entonces eso así. Eso es algo que pues como que nos meten mucho desde pequeños cuando estamos pues en el mundo. Y ese fue un Dios que a mí me presentaron de pequeña. No yo crecí con mi abuelo y con unos tíos. Pero, o sea, mi abuelo no era como que meterse mucho en decirnos, pues hay que leer la escritura. Bueno, pues porque mi abuelo ni sabía leer y tampoco sabía escribir. Entonces, pues él a lo mejor nos enseñaba de acuerdo a su entendimiento, a lo que a lo mejor él iba y escuchaba en misa, y era lo que pues nos enseñaba a nosotros. O trataba de decirnos como que esto está bien, esto está mal, así.
Pero pues realmente quienes se encargaron como que de decirnos, es que Dios castiga, es que así, pues fueron como que lo que estuvo a nuestro alrededor. Porque mi abuelo, pues no, mi abuelo pues nos cuidó como pudo. Y pues no, nunca inculcó nada malo en nosotros. Ok, muy bien. Es que Itzel. Qué cansón. Entonces, pues en un inicio ese fue un Dios al que pues yo conocí. Yo, por ejemplo, vengo aunque me crió mi abuelo y aunque crecimos con mi abuelo, pues no era como que no tuviera mamá. Sí tengo mamá. Ok. Sí tengo una mamá. Pues en ese tiempo cuando yo era pequeña, pues mi mamá, ella tenía la creencia de la muerte. Ok, o sea, de adorar a la muerte. Ajá. Ah, ok. Sí, pues de adorar a la muerte y de tenerle altares y así. Entonces, pues mi mamá fue una mamá ausente porque ella pues trabajaba afuera, pero pues en la casa estaba el altar. Sí, no era como que nosotros, como que lo limpiáramos y le pusiéramos lo que ocupaba, no, realmente no era así. Y ni mi abuelito nos decía, le tienen que hacer esto, porque mi abuelo eso no lo inculcó a nosotros. Pero pues a final de cuentas esa sí era una creencia de mi mamá y eso estuvo en nuestra casa. O sea, eso estuvo ahí en nuestra casa. Entonces pues mi mamá era una persona que pues trabajaba con ella. Ahorita gracias a Dios ya está en el camino de Dios, ya ya Dios la rescató, ya dejó todo eso. Pero pues en ese tiempo, y a mí me tocaba ver, me tocó ver en algunas ocasiones el ver cómo mi mamá, pues le rezaba a las personas en el altar de este personaje. El ver cómo hacía todo eso mi mamá, inclusive yo ahorita, así ya grande, que conozco de Dios, yo pienso y como que quiero entender, porque pues mi mamá, había gente que le marcaba hasta de Estados Unidos para que le hiciera limpias y cosas así. Entonces, o sea, no les estoy hablando como que era cualquier cosita. O sea, ella ya era alguien como que la gente sabía que si tenía un problema, podían ir con ella y ella ya internacional. Sí, así es, así es, y como pues mi mamá trabajaba en el campo y eso es como que muy conocido en el campo. Entonces, pues eso fue, como que en ese círculo fue dentro del que crecí. No que yo creyera en ella ni nada de eso, porque pues eso nunca pasó. Pero pues les vuelvo a repetir, estuvo dentro de casa de cualquier manera. Inclusive, pues cuando mi mamá regresaba a la casa, que pues venía nada más como una semana y se volvía a ir, era como que llegaba y decía, es que pues ustedes no me la cuidan, ustedes no le ponen su manzana, porque pues les ponen que manzana, que un cigarro, que agua, que vino. Yo no sé por qué le ponen todo eso, pero pues todo eso tenía ahí ella. Entonces, sí. Entonces, pues, mi abuelito, incluso yo recuerdo que le decía a ella, pues es que esto no es de nosotros, si tú quieres tenerla que esté bien, pues tú eres la que le tienes que venir a hacer las cosas. Entonces, cada que mi mamá venía, pues le hacía ahí circo, maroma y teatro, ¿no? Como dicen por ahí. Y pues así, entonces, dentro de eso, pues crecí yo. Era pues a lo mejor dentro del entendimiento, tal vez hasta en algún momento, no lo recuerdo, pero yo quiero pensar eso, que a lo mejor hasta en algún momento, dentro de la ignorancia, pudimos llegar hasta pensar que era bueno. Sí, claro. ¿Por qué? Porque pues el que tanta gente buscara a mi mamá por ayuda, el que tanta gente buscara a mi mamá hasta de lejos, porque ellos, por un rezo que hacía mi mamá por teléfono, o así, ellos decían que se sanaban. Entonces, como que eso, y en una niñez donde no te inculcan absolutamente nada, yo creo que hasta en algún momento puedes llegar a pensar de que, no, pues sí es buena, o sí es bueno. Pero, pues ahorita, que conozco de Dios, pues no. O sea, me doy cuenta que no es bueno.
Y pues ya cuando comenzamos a crecer mis hermanos y yo, pues yo sí decía, pues es que, o sea, no puede ser, dentro de mi ignorancia, yo decía, no puede ser buena porque pues es muerte. Y pues la muerte, pues yo creo que nadie la quiere, ¿no? Entonces, o sea, yo no le encontraba el por qué podía ser buena, Ajá. si a final de cuentas la muerte es a donde la gente que está en el mundo, pues no quiere llegar. O si es como que te hablan de que, te vas a morir y si el doctor te dijo, te quedan 5 años, tú ya en ese día te moriste. No, porque de lo De que la te están diciendo, preocupación. Entonces, dentro de la ignorancia yo pensaba eso, yo decía, pues es que no, ¿cómo va a ser buena si es muerte? Y es algo que pues a nadie, dentro de su conciencia puedes pensar que es bueno. Eso como que era lo que yo pensaba, pero pues a final de cuentas, pues era mi mamá, bueno, es mi mamá, pero pues no era como que pudiera yo decirle a mi edad o debatirle, el decirles que yo no quiero que creas en eso o esto o lo otro, porque pues a final de cuentas pues era mi autoridad, ¿no? Es Sí, mi sí, mamá. sí. Les vuelvo a repetir, ya gracias a Dios, pues Dios la rescató, ya ya se bautizó, Ya ya está. renunció a todo eso. Hasta hace su devocional. Ya, y todo. sí, no, ella anda bien aplicada ahorita. Mi mamá anda bien aplicada, anda haciendo su devocional, ve películas donde ella siente que va a aprender más de Dios. Lee la Biblia. O luego está ahí en su teléfono leyendo también pues citas bíblicas y así, entonces pues le anda echando ganitas, ¿no? Como todo, bueno, como todos le andamos echando ganitas. ¿Cómo conocí después yo de Dios realmente? Pues fue en pandemia, en la pandemia del COVID, ya ve que pues nadie podíamos salir, estábamos encarcelados en nuestras casas. Sí, Entonces, ahí en pandemia pues fue cuando yo comencé a leer, a conocer de Dios, porque en ese tiempo mi hermana, ella estaba viviendo en Celaya y yo le dije a ella que se viniera para acá porque allá estaba sola. Entonces yo me la traje para acá y vino a vivir a mi casa un tiempo conmigo en pandemia. Entonces ella comenzó a leer la escritura y pues empezó ella a tener dudas también. Y a ver, déjenme, me acuerdo bien porque creo que me estoy confundiendo un poquito. No, en pandemia falleció mi suegro. El 15 de enero falleció mi suegro y el 30 de enero falleció mi cuñada. Del COVID. Entonces, mi suegro cuando él vivía, a él le gustaba leer mucho la Biblia. O sea, él leía mucho la escritura. Y pues cuando ellos fallecieron, una de mis cuñadas dijo que empezáramos a leer la Biblia porque pues le gustaba a mi suegro leer la Biblia. Entonces, pues mi esposo conoce muy bien de la Biblia y pues a él le costó mucho trabajo volver a leer la Biblia, a leer la escritura. Entonces, pues obviamente su familia de él sabía que el conocimiento que él tenía en cuanto a la escritura. Entonces, pues le comenzaron a decir y él decía que no, en un principio decía que no y que no, pero total que a final de cuentas, pues lo hizo. Volvió a leer, nos reuníamos, los viernes de cada semana y leíamos la escritura. Comenzamos a reunirnos, los viernes de cada semana. En un principio, pues éramos nada más mis cuñadas, mi suegra y nosotros. Después invitamos, a los que ahorita son los ancianos de la iglesia y pues comenzaron a leer la escritura también con nosotros. Pero pues te estoy hablando aquí que de ser como en un principio éramos como unos 8, terminamos siendo más de 30, leyendo la escritura cada 8 días. Que son varios de los que ahora están en Exousia. Sí. Okay. Sí, son varios de los que ahora están en Exousia. Como Itzel y Iris. De hecho, pues, cuando leímos la palabra ahí conocí a Itzel, conocí a Iris. Okay, Ahí a Iris pues la veía así como que de vista. Ahí así de vez en cuando, pero no era como que me parara con ella a hablar o así, no. Pues no. Después de ahí, de eso de que ya mi esposo empezó a leer la escritura, mi hermana viene a vivir con nosotros. Entonces mi hermana
y un primo, mi primo Pepe, empezó a venir a mi casa porque pues como su empresa también estaba en paro, empezó a venir a mi casa. Entonces, él diario venía a mi casa y él ya era cristiano ahí, ya se había bautizado. Entonces, él sabía que mi esposo tenía tenía conocimiento pues de la Biblia. Entonces, él comenzó a venir pues con dudas con mi esposo y preguntar. Y pues mi esposo empezó a resolverle dudas ahí. Y luego mi hermana comenzó y pues la escritura tú la empiezas a leer y si tenías una duda te va a llevar a 10 dudas en ese momento. Si la sigues leyendo, o sea, tus dudas van aumentando. Y pues así pasó con ellos, inclusive mi primo, yo recuerdo que le decía a mi esposo que por qué no tenía una iglesia, y mi esposo le decía que no, que él no quería, y que no quería. Entonces, pues ya cuando empezamos a hacer más, inclusive cuando leíamos la palabra, tuvimos nuestro primer campamento de fuego sublime, cuando leíamos la palabra. Que pronto va a ser. Sí, que ese campamento lo hemos hecho cada año. Entonces, cuando ellos empezaron con dudas así, pues obviamente yo todo el tiempo estaba ahí con mi esposo y obviamente escuchaba las dudas de ellos. Y recuerdo yo que en ese tiempo, mi esposo le decía a mi hermana que tenía que estar en oración. Él le decía mucho a mi hermana, es que ponte a orar y no sé qué. Y yo le dije a mi esposo, le dije yo, ¿y por qué nosotros no oramos? Porque la realidad es que, o sea, yo sabía oraciones, pero pues son como que las repetitivas, ¿no? Las que siempre escuchas y las que siempre tienes que estar repitiendo. O sea, los rezos. Sí, o sea, y es que yo no quería decir eso, pero bueno, los rezos. Es que sin censura. Sin censura. Ups, perdónenme. Aquí nos alocamos. Nos alocamos, Perdóname, pues. Entonces, pues eran las únicas oraciones que yo conocía. Yo no conocía lo que era, pues, orar con Dios, la intimidad que puedes tener con Él, no la conocía tampoco. La desconocía totalmente. Desconocía que existía el Espíritu Santo y que Él podía estar ayudándome a guiarme y estar en mí. O sea, eso desconocía totalmente también. Entonces mi esposo dijo que vamos a empezar a orar pues como familia. Y él en una ocasión explicaba es que está la oración personal, la oración como familia y la oración como matrimonio. Y yo decía, pues nosotros ninguna. Ni hacemos ninguna, ni familiar, ni personal, ni nada. O sea, yo decía, y yo como que comenzaron a entrar esas dudas en mí y yo le decía a mi esposo, pues vamos a comenzar a orar. Entonces, hubo como, bueno, el primer día que oramos como familia. Y ahí estaba incluida mi hermana y 2 de sus hijos, y mis hijos y mi esposo. Entonces estábamos orando. Recuerdo que esa primera oración que hicimos como familia fue en la estancia de mi casa, en la segunda planta. Ahí en la estancia, ahí fue. Y estábamos orando, entonces, pues todos estábamos agarrados de las manos, orando, y yo recuerdo que, yo comencé a sentir como que un escalofrío que subía y bajaba en mi cuerpo. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, pues en ese momento me espanté porque desconocía absolutamente de todo eso. Pero a pesar de mi miedo, a pesar de espantarme en ese momento, yo continuaba con mis ojos abiertos. Y pues yo hablaba lo que, ahora sí que como dicen por ahí, lo que salía de mi corazón, porque pues realmente como que haber escuchado una oración o estar metida dentro de una oración nunca lo había hecho. Entonces, después de sentir esa sensación así, yo sentía como que mi cuerpo se hacía muy grande. O sea, inclusive yo sentía así como que si abría mis ojos, mis manos iban a estar demasiado grandes. Y esa fue la primera vez. Entonces, ya cuando terminamos de orar y todo, yo me acerqué a mi esposo y yo le dije, oye, es que, ¿qué crees que...? Le dije lo que me pasó cuando estábamos orando, y me dice mi esposo, ¿qué te pasó? Y ya le dije, es que yo sentía mucho escalofrío, le dije, luego sentía mi cuerpo muy grande.
Y me dice, ¿en serio? Le dije yo, sí, le dije, y me dice, no, es que eso no puede ser. Y yo le dije, no, pues me espanté más todavía. Porque, pues él me dice, es que eso no puede ser. Y yo dije, eso es malo. Y usted, chino, eres malo, ahora que invoqué. Un gigante. Sí, sobre todo porque pues eso es lo que viene, ándale un gigante, porque hace día que me hacía así mismo. Entonces, me decía él, es que eso no puede ser. Yo le decía, pero ¿por qué no puede ser? Yo le decía, es algo malo, ¿ok? Y me decía, no, es que esa es la presencia del Espíritu Santo. Y yo le dije, ¿en serio? Y me dice, pero eso no puede ser. Le dije, ¿por qué? Y me dice, no, es que a mí no se me manifestó luego. ¿Y cómo a ti en la primera vez? Y yo, No se envidia. Ah. No se crea, pastor. Es broma. Ay, no, sí. entonces, después de pastor que él no me ve dijo misa. eso, de que él me dijo, es que conmigo pasó mucho tiempo y como contigo en la primera oración que haces, o sea, tengo una manifestación de él en mi vida. Ajá. Entonces, para mí fue así como que Y Dios me ama. Y sintió muy bonito. No, sí, claro, o sea, entonces hace cuenta que al día siguiente, porque duramos orando así como 15 días en familia, Ujú. así. Entonces al día siguiente que comenzamos a orar, dentro de la oración, yo sentía inclusive hasta como que me levantaban del piso. ¿En serio? O sea, desde esos 15 días que nosotros oramos como familia, no hubo día que no se manifestara Dios y el Espíritu Santo en mí. O sea, no hubo día que dejara de pasar eso. Entonces yo siempre le platicaba a mi esposo, terminábamos de orar y yo le decía, es que fíjate que ahora sentí esto, porque no es como que siempre sintiera lo mismo, o sea, sentía diferente. Ujú. Había veces que sentía como que me levantaba del piso, había veces que estaban los escalofríos, inclusive a veces, en una ocasión, yo me sentía así como que muy desesperada. Y yo decía, no, es que todo esto viene del Espíritu Santo. Entonces ahí empecé a entender ¿Qué era? que era el sentir al Espíritu Santo en mí. Ok. Y después yo le dije a mi esposo, pues vamos a orar entonces nosotros como matrimonio también. Empezamos a orar él y yo como matrimonio. Y después él me dice, es que, me dice, Dios me está mostrando que hay que abrir la iglesia. Y en ese momento yo decía, no, Dios mío, no, yo decía, por favor, no. Ya valió la oración. No funcionó. Y yo, ¿qué pasa, Espíritu Santo, si tú siempre estás conmigo? Y entonces yo decía, yo en mí, Ajá. yo decía, no, por favor, no. Y luego, Pero y, ¿por qué no quería? pues a lo mejor por el temor, porque pues era algo que incluso nuevo. en ese tiempo, pues era algo nuevo para mí, era algo que yo apenas estaba conociendo. O sea, yo decía, no, pero yo me lo decía a mí misma, no, pero y él me decía, ¿cómo ves? Y yo le decía, no, sí, mi amor, vamos a hacerlo y no sé qué. Y yo por dentro decía, Señor, por favor, no hagas caso a lo que estoy diciendo. Pero usted sabía, usted le decía como sí, porque sabía que era la voluntad de Dios. Porque lo quería apoyar, ¿verdad? O porque Sí, Ok. porque mira, es que, aquí bueno, vamos a aprender ustedes también de matrimonio. ustedes, Para que se vayan curtiendo en este tema. ustedes han visto a mi esposo predicar, ustedes han visto a mi esposo leer la escritura, entonces él se apasiona demasiado con la escritura. A él le gusta mucho, todo lo que tiene que ver con Dios es algo que a él le encanta, le fascina, le apasiona demasiado a él. Entonces, yo decía, yo le decía, no, sí, lo vamos a hacer. Pero les confieso que como en un principio yo vi lo que a él le costaba leer la escritura, porque pues prácticamente lo sufrimos juntos. Ujú. Como él lo ha dicho siempre, si quieren saber cómo es él, pues pregúntenme a mí. Entonces, yo le dije, no, sí, mi amor, sí, yo te apoyo y así, ¿no? Entonces, pero yo decía, no, pero no va a querer él porque pues él no quiere meterse tanto a la escritura. Yo decía, no va a querer. Entonces, el primer servicio de la iglesia como socia fue en mi casa. En su casa. Fue en mi casa en un domingo, ahí nos gozamos, ahí hicimos, pues ahí cantamos, él nos dio, nos predicó, ahí, éramos como unas
8 personas, 9, no éramos muchas. Íbamos bien fodongos. Sí. No entendíamos Pues no nada sabíamos, No no sabíamos entendíamos. pues ni qué onda, de un culto. ni nada, pero pues nosotros íbamos ahí al servicio, al primer servicio. Ustedes con la lagaña. Casi. Casi. Llevábamos el peine para estarnos peinando ahí. Entonces, después de ese primer servicio, nosotros empezamos a rentar una barda, un salón de fiestas, pero pues lo rentábamos cada domingo nada más. Entonces era como que ve y monta todo, y se termina y ve y desmonta todo. Pero pues ya estaban los chicos de la alabanza, ahí pues daban su alabanza, y pues acá abajo estábamos nada más como unas 4 personas. Ya se veía más cuando bajaban los de la alabanza. Ay, no. Ya nos veíamos más, pero a pesar de que ya habíamos empezado a rentar ese lugar, yo la verdad yo oraba mucho a Dios. Y yo le decía a Dios, Señor, no, por favor, no permitas que lo haga. Yo le decía no, porque yo decía, yo no quiero verlo si no funciona, verlo que sufra. Entonces, yo voy a chillar. Ay, Entonces, sí, le traemos. pues más que nada era eso, era el que yo decía, yo a él le decía, no, sí, mi amor, que te apoyo, vamos a hacerlo, y no sé qué. Entonces él decía, no, es que si yo cuento con tu apoyo, yo sí la voy a hacer, y no sé qué. Yo por dentro decía, Señor, por favor, no me hagas caso. Señor, escucha la oración que yo te hago todos los días. No, Y el señor. no escuches estas palabras. Y yo creo que Dios decía, tu boca tiene poder, tú estás diciendo que sí, pues órale, vamos. Y entonces yo, eso nunca se lo dije a mi esposo, ya hasta cuando ya estaba la iglesia, ya fue cuando le dije a él. Le dije, tú no sabes cuántas veces yo oré a Dios para que la iglesia no estuviera. ¿Y qué le dije? Y ahorita yo te puedo decir que yo le doy gracias a Dios el que no me haya escuchado. Bueno, pues aparte era su voluntad de él, ¿verdad? No la mía. Entonces, pues con mi esposo fue por medio de la iglesia cuando yo empecé a conocer pues realmente quién es Dios. Okay. Realmente lo que Dios puede hacer en tu vida. Yo te puedo decir que Dios a mí me ha mostrado su amor infinitamente. Infinitamente me lo ha mostrado. Sobre todo pues por todo lo que tengo y por todo lo que soy. Es algo que yo le agradezco muchísimo a Dios. Pues después de que rentamos esa barda ahí, Dios mostró que teníamos que tener ya un lugar fijo, porque pues sí era carga y descarga, acomoda y desacomoda. Entonces pues nos pusimos a orar, y pues Dios nos mostró el lugar, que es en el lugar que estamos ahorita. Ya cuando pues estábamos ahí, pues ya como que esto comenzó a fluir. Y comenzamos a establecernos como iglesia. Entonces, pues ya cuando yo vi que empezaba a llegar... pero es que es de cuenta que cuando estábamos en la barda y yo veía que no llegaba gente, yo decía, ay, no vino gente. Y yo decía, yo creo que mi esposo se va a desanimar porque no vino gente. Eso estaba en mi cabeza. Ajá. Pero a mi esposo eso no le importaba. O sea, eso no le importaba porque él siempre decía, y lo ha dicho, que con que uno reciba es suficiente. Entonces, Y éramos 5. Y eran 5. Entonces, pues de ahí comenzamos a hacer eventos, pues para jóvenes. Yo recuerdo que inclusive en ese salón hicimos un evento para antes del Halloween, que era pues para mostrarles lo que realmente sucedía en esos días. Wow. Hicimos ese evento ahí. Comenzamos con el de Fuego Sublime, Amor Sin Condición. Y ahí viene. Así que ahí vienen ya para que estén listos y preparados. Entonces, pues ya de ahí como que comenzamos en el lugar donde estamos ahorita, pues Dios, siempre ha sido el proveedor de todo. Amén. Cosas que necesitamos, Él nos las ha dado.
porque pues prácticamente cuando llegamos ahí, llegamos casi pues con nada, de hecho no teníamos sillas. Empezamos a comprar de poco a poco, luego empezamos a pedir que nos donaran quien tuviera en su corazón donar. Y de hecho en un principio rentábamos, o sea, fíjate, nosotros cuando llegamos ahí rentábamos 40 sillas cada 8 días y no se ocupaban. Pero a pesar de eso, o sea, a pesar de eso nunca fue de que como esta semana no se ocuparon para la que sigue, hay que rentar menos, no. O sea, se seguían rentando las mismas sillas. Wow. Ya después, pues empezamos a comprar de poco a poco. Hubo esa bendición de comenzar a comprar poco a poco y pues ahorita, ya no tenemos necesidad de rentar sillas. Ay, gracias a Dios, ¿verdad? Pero Ay, yo ni la sufrí, yo. No sé, gracias a Dios no me tocó aportar para la regla de Ok, ya te perdonamos. Tenemos que perdonar. Pues ya después, cuando empezó a llegar más gente, yo recuerdo que mi esposo se contactó con el profeta Tony, que es nuestro pastor. Uh-huh. Para mí, pues fue un gozo muy grande el día que él lo hizo, que se contactó con él. Tenía yo temor, lo confieso también, y después el profeta, yo recuerdo que vino a Michoacán y ahí fue donde lo fuimos a conocer, a Michoacán, al profeta. Entonces me dijo él, es que va a venir el profeta a Michoacán y me dice que vaya para allá, vamos a ir a conocerlo. Entonces, pues yo como siempre, ¿no? Bien animada con mi marido. Y yo, sí, mi amor, vamos a conocer al profeta. Y yo por dentro decía, ¿y qué voy a hacer yo allá? Pero bueno, yo allí iba a conocer al profeta. Entonces, el día que, pues nosotros llegamos allá a Michoacán y ya lo conocimos y todo, pero luego dijo mi papá, pues vamos a comprar un helado, y ya fuimos y íbamos a comprar helado, pero yo andaba huyendo del profeta. ¿Por qué? No sé, o sea, de verdad yo andaba huyendo de él, porque yo ya había leído lo que era un profeta, yo ya había leído lo que puede ver un profeta. Que te pueden ver hasta el alma. Entonces, pues yo andaba huyendo de él. Yo andaba así como que muy cerca de mi esposo, y si yo veía que el profeta se paraba, o sea, yo me paraba retirada de él. 3 metros. Sí, andaba huyendo de él, pero como los tiempos de Dios son perfectos. Sí. Recuerdo yo que allá en Michoacán yo estaba viendo, mi hijo me dijo, mira mamá, unos pajaritos, y yo ahí me quedé viendo los pajaritos, y cuando volteé ya no había nadie, y el profeta estaba a un lado de mí. Y yo dije, ¿y aquí ya para dónde corro? Y la pastora, déjame suerte. Ay, qué bonito pagar. Sí, yo así, en este momento yo soy la que vendo los pájaros. Entonces el profeta pues ya estaba a un lado de mí y me empezó a dar palabra de Dios. Y yo me quedé muy sorprendida, y tengo muy presentes sus palabras de él, entonces yo me quedé muy sorprendida y pues como que ya de ahí, porque inclusive en esa ocasión que él me dio palabra de Dios, él me dijo, usted está estudiando, y me empezó a hablar de lo que yo estaba estudiando y de lo que iba a pasar y eso, y yo dije, wow. Entonces, como te vuelvo a repetir, en ese tiempo era como que yo apenas estaba conociendo. Y el que llegara, o sea, tú conoces lees lo que es un profeta, lees lo que te puede decir un profeta, lo que puede ver un profeta, la conexión que tiene un profeta con Dios. Y a lo mejor tú puedes pensar o creer, eso no me va a pasar a mí. Pero pues me pasó. Wow. Cuando él se acercó a mí, me habló y pues me dijo pues parte de lo que estaba pasando en mi vida. Y yo dije, no, pues sí, dijo mi papá, sí le atinó. Entonces de ahí como que se me quitó el temor de poder estar cerca de él. Porque sí, o sea, yo sí tenía como que temor a estar cerca de él. Y se me quitó a mí el temor de estar cerca de él. Entonces también entendí el cómo Dios puede hablarte, el cómo Dios puede decirte las cosas, porque te vuelvo a repetir, esto
Dios de que existían profetas, pues era algo que totalmente que yo desconocía. O sea, nunca lo había conocido. Entonces, por eso estaba como que mi temor a eso. Y pues ya de ahí, ya yo creo que yo era la que andaba atrás del profeta. Y el profeta así de, ¡ay, viene, córrele! Y el profeta viendo a los pajaritos. Sí, así mismo. Y pues para mí es una bendición también conocer a mi papá, conocer al profeta Tony. Es una bendición el tenerlo en nuestras vidas. Es una persona que pues es muy importante también para mi esposo y lo es también para mí y para mis hijos. Y pues eso dio como que un cambio totalmente a la iglesia. Ya cuando comenzamos a hacer eventos como iglesia, como que a mí me cayó el 20 de, pues ya está la iglesia, de ya no puedes dar un paso atrás. Pero pues ahí yo era la esposa del pastor. No era pastora. No es como que, entonces no es, bueno, igual para la gente. Yo me voy a hacer como que yo no sé nada, ¿eh? No, o sea, entonces cuando un pastor sube o una pastora sube, automáticamente su pareja no se hace pastor, porque a lo mejor mucha gente piensa eso, ¿no? No, bueno, no, porque yo de hecho, vino el profeta esa vez y a mí no me ungió como pastora. Solo al pastor. No, él ya era pastor. Ah, sí. Y yo entonces, voy a hacer como que no sé realmente. Y la verdad es que no sé. Hasta la segunda vez que vino mi padre, el profeta Tony, fue cuando a mí me ungió como pastora. Pero pues es que no puede ser como que él es pastor, él es su esposa y es pastora, no, porque es como si yo te dijera, yo soy abogada y él es mi esposo, entonces abogado, no. La realidad es que no. O sea, eso es un llamado que tiene Dios para ti. No puede llegar por ejemplo, tú te casas con alguien, él es hijo de pastor y va a ser un pastor, y si a ti no te ungen como pastora, pues vas a ser la esposa del pastor. Tú, porque tal vez ese llamado no esté en ti, a lo mejor tú tienes otro llamado, ¿sí? Entonces a mí él me ungió como pastor hasta la segunda vez, en la primera vez no, fue hasta la segunda vez que él vino con nosotros, que él a mí me ungió como pastora. Ok. Entonces, yo creo, bueno, no creo, estoy segura de eso, que después de que a mí me ungieron como pastora, fueron muchos cambios en mi vida, porque Dios comenzó pues a hacer más cosas en mi vida. Dios comenzó a hablarme a mí Dios me habla a través de sueños, Él comenzó a hablarme a mí a través de sueños, comenzó a darme también el entendimiento porque muchas de las veces cuando alguien te platica es que a mí Dios me habla, como que llega esa desesperación a tu vida de decir, ¿y a mí por qué no? O a mí o yo no siento que Dios me hable, o así, pero realmente tenemos que entender el cómo Dios se va a comunicar contigo, o el cómo Dios te va a hablar. Y yo entendí que a mí Dios me habla a través de sueños. Yo tenía sueños y yo le platicaba a mi esposo, le digo, es que fíjate que yo tuve este sueño así y así, entonces ya mi esposo me decía, no, pues es que esto es lo que va a pasar. Y así, en algunas ocasiones, tenía sueños, pero no los recordaba como hasta los 8 días o hasta los 15 días, y yo ya le decía a mi esposo, es que ¿sabes qué? Hace unos días yo soñé esto, pero no era porque yo no lo recordara, era porque Dios no me lo mostraba bien todavía. Y ahorita yo entiendo que si tengo un sueño y no lo recuerdo, yo me pongo a orar a Dios para que Dios me lo revele, para que Dios me muestre lo que me quería mostrar en ese sueño, que no recuerdo o que no entiendo o así. Inclusive, en alguna ocasión, a mí Dios en un sueño me mostró una situación que estaba pasando en la iglesia. Y yo me acerqué a la persona y le dije, ¿sabes qué? Le dije, está pasando esto y esto contigo y así y así. Y era una situación que pues nadie sabía en la iglesia. Y a mí Dios me lo mostró. En un sueño. Yo recuerdo que antes de que la ungieran como pastora, usted ya tenía sueños. Usted ya tenía estos sueños y Dios le iba revelando, pues sí, a través de los sueños. ¿Cómo es esta transición de antes ya soñar y luego como pastora? ¿Qué hubo de cambio? ¿Hubo un cambio en esos sueños?
¿Fueron más visibles? ¿O qué fue lo que sucedió ahí en esa transición de ser cristiana, hija de Dios, bautizada, a ser pastora de la iglesia? Porque ya es una autoridad en la iglesia. ¿Cómo fue esa transición en los sueños, en las visiones, en lo que Dios le daba? Pues es que mira, por ejemplo, en los sueños, como que Dios era más claro ya en mostrar las cosas. Dios, pues sí, yo tenía las cosas más claras porque inclusive, Dios a mí me podía mostrar hasta la ropa específica que traían en ese momento, Wow. El escenario completito de cómo estaba, o sea, eso es algo que comenzó a mostrarme Dios, o sea, era más claro en eso. Inclusive, en algunas ocasiones, yo cuando me iba a acostar y oraba, yo le decía, Señor, regálame un sueño profético el día de hoy, y me lo regalaba. O sea, yo tengo esa bendición también que yo me pongo a orar y yo le pido al Señor un sueño, o a veces mi esposo me dice, pídele un sueño profético a Dios, y yo se lo pido a Dios y Dios me lo regala. Wow. Y ya luego yo se lo platico a mi esposo. Ahorita tengo un tiempo para acá que por ejemplo, yo le platicaba a mi esposo y le platicaba al tío Cuevas, al anciano, le platicaba del día 24 que estuvimos en casa de mi suegra. Uh-huh. Eso fue como que algo que a mí me sorprendió mucho y acaba de pasar. El día 24 estábamos en casa de mi suegra, entonces ahí pues acostumbran a hacer como que un intercambio del Oxxo en ese momento, ¿no? Uh-huh. Es como que, yo quiero una Magnum y tú le tocaste a ella y ya va y te compra tu Magnum. O sea, ya sabes lo que te van a regalar, pues. Ajá. Entonces, nosotros en un momento estábamos en el comedor, mi esposo, mi hijo y yo me quedé sentada ahí. Entonces yo pude ver, no pude ver, Dios me lo mostró. Dios me mostró cómo iba a ser todo el intercambio. Incluso cuando estábamos en el intercambio yo estaba hasta atrás y yo nada más decía en mi mente, ahorita ella va a ir por esto, y yo decía, inclusive con una de mis cuñadas no encontraba su regalo y yo decía, ella no va a encontrar el regalo ahorita, pero en mi mente. Uh-huh. Y no lo encontraba, o sea, sí estaba y yo en ese momento estaba repitiendo lo que ya Dios me había mostrado, pero como que hasta después me cayó el 20 de que Dios ya me había mostrado a mí todo eso. Y pues no es la primera vez que pasa esto así. Ha habido otras ocasiones que, inclusive yo estoy platicando a veces con mi esposo de algo y ya sé lo que me va a decir en 15 minutos porque Dios me lo ha mostrado así. Y hasta cuando voy a llegar a ese punto, yo repito lo que él me está diciendo. Así pero es algo que Dios me muestra en ese momento, pero yo le dije a mi esposo, le dije, es que yo no sé si Dios me va a empezar a usar en esto, pero le digo a mi esposo, pero a mí me da miedo decirlo. Y me dice mi esposo, ¿por qué? Le digo, es que ¿qué tal y si no pasa? Sí. Y me dice él, no, es que me dice, aún con ese miedo, me dice, tienes que decirlo porque si viene de Dios va a pasar, por eso Dios te lo está mostrando. Entonces ya han sido varias ocasiones así en las que me ha sucedido eso. Y inclusive recuerdo que en una ocasión, hace como 2 meses más o menos, estábamos así reunidos con mi esposo y pues había más gente. Y estaba una persona hablando, entonces cuando esta persona empezó a hablar, yo le dije a mi esposo, mira, ahorita va a decir esto, pero porque Dios ya me lo había mostrado que lo iba a decir. Uh-huh. Entonces yo le digo a mi esposo, a mí me da como que cosa el decirlo porque a lo mejor gente que no conoce de Dios puede decir no sé, pensar otras cosas. O a lo mejor alguien puede decir no, está loca o qué sé yo. Pero sí. Bueno, yo sé que es algo de Dios. Yo sé y eso tiene poquito que apenas comenzó a sucederme. El que Dios me use en eso, pero con el único que hablo estas partes así, cuando me suceden es con mi esposo. Es el único que si sucede algo así, cuando pasa toda esa escena ya, o que estamos él y yo solo, ya le comienzo a platicar. Okay. Fíjate que esto que pasó, a mí Dios ya me lo había mostrado. Fíjate, inclusive hace, que hará como unos 8 meses más o menos. No, yo creo que hasta un poquito más, pero fue en el 24. Uh-huh.
Yo soñé que asaltaban a mi hijo el mayor. A Juanito. Ajá, entonces yo soñé que asaltaban a mi hijo. Yo le dije cuando yo soñé que lo asaltaban, yo me puse a orar a Dios y yo le dije, Señor, no permitas que le hagan nada a mi hijo. Le dije, cuídamelo en donde quiera que esté. Y yo le dije a mi esposo, le dije, es que ¿sabes qué? Le dije, soñé que asaltaban a Juan de Dios. Y en ese tiempo mi hijo estaba haciendo proyectos con sus compañeros. Ajá. Entonces de la escuela se iba a casa de alguno de sus compañeros a hacer el proyecto. Ajá. Y ese día yo le estaba platicando a mi esposo en la mañana, le dije, es que ¿sabes qué? Le dije, yo soñé que asaltaban a Juan de Dios. Y así, y me habla mi hijo, mamá, nos acaban de asaltar. ¿Cómo cree? Le dije yo, ¿qué te pasó? Y me dice, no, es que a mí no me hicieron nada, a mi hijo no le quitaron nada, no le hicieron absolutamente nada, y de su compañero sí se llevaron las cosas, pero de mi hijo no le hicieron absolutamente nada. O sea, de que estaba protegido por Dios. Sí, claro. Pero era algo que Dios a mí me había mostrado que le iba a pasar. Paz, pero, por ejemplo, o sea, yo entiendo que todos los dones vienen con un propósito. Y si Dios le da esto a usted es porque usted tiene un propósito con esto, ¿no? O sea, sí. Pero ¿cuál es? Pues yo creo que el hablarlo para tratar de prevenir la situación. Porque, por ejemplo, con mi hijo te digo, Dios me dio ese sueño y y cuando yo tuve ese sueño, obviamente pues como mamá, Uh-huh. no quiero que le pase nada a mis hijos. No. Entonces yo oré a Dios en ese momento y yo le dije, Señor, no permitas que le suceda nada a mi hijo. Cuídamelo en donde quiera que esté. Y ese día en la tarde habló mi hijo por teléfono y dijo, es que nos acaban de asaltar. Sí. Ya le entendí. Es como una vez que en una prédica el pastor habló de el que está bien mal de su mente y quería matar a todos y ya luego Dios le habló y ¿Pablo? De Pablo. Él los perseguía. ¿Quién? ¿Cuál de todos? Ajá. ¿Cuál de No, todos de los que Pablo, están es que mandando? yo me acuerdo mucho que en esa prédica el pastor dijo, es que cuando Dios te muestra algo que va a pasar, o sea, Él ya te está avisando y tú tienes que hacer algo con eso que Dios te está avisando. No puedes quedarte ahí y decir, ay, Dios me lo mostró, pero pues ya aquí me quedo porque ya no, tú tienes que accionar. Y usted lo que hizo fue eso, accionó. Así es. Y entonces Dios protegió a Juanito. Sí, A Juan sí, de porque Dios, pues, porque Juanito. Juanito, es que yo lo conozco como Juanito. Sí, es Juanito. Bueno, es que de repente le digo Juan de Dios, de repente Juanito. Pero es Juanito. Sí, entonces él le habla a mi esposo y le dice, es que nos acaban de asaltar. Y le dice, mi esposo, ¿estás bien? ¿No te pasó nada? Y le dice, no, es que, dice, era como si yo ni siquiera estuviera ahí. Dice, o sea, él llegó y pues lo que dice, no, todo asaltante, un montón de cosas. Pero él se llevó únicamente las cosas de su compañero. Porque nada más iba con un compañero. Iban a agarrar la combi y pues se regresaron, pero pues a mi hijo no le quitaron nada. Mi hijo pues nada más fue el susto. Y me decía, entonces cuando pasó eso en ese mismo día, pues obviamente yo me puse a llorar y le agradecí a Dios, porque pues por lo que me había mostrado y porque pues había cuidado de mi hijo. Pues al otro muchachito no le pasó nada tampoco, nada más que se llevaron sus cosas, ¿verdad? Pero me decía mi hijo, mamá, es que fue muy raro porque pues era como que si a mí ni me pelara, porque pues ahí estaba de cualquier manera mi hijo. Y Juanito, entonces yo aquí estoy. y el asaltante, ya me voy, y Juanito, no, llévate mi celular. No. ¿Pero por qué me ignoras o qué? Ya sé, y el asaltante, ¿escuchaste algo? No. Entonces, pues, esa es una situación que pasó en el 2024 y pues fue de mi familia. Y yo te puedo decir que ahí, la verdad, sí yo quedé, pues, demasiado sorprendida porque yo ya sabía que Dios me hablaba en sueños. Yo ya sabía, pues, eso, pero pues no pensé que me mostrara eso para prevenirlo. Wow. Porque pues eso sucedió ahí con mi hijo. Y ya después le dijo mi esposo a él, dijo, cuando lleguemos a la casa te va a platicar algo tu mamá.
Y ya yo le platiqué, le dije, es que a mí Dios ya me había mostrado que te iban a asaltar. Y me dice mi hijo, ¿a poco en serio? Le dije yo, sí, le pido a Dios que gracias a Dios no me mostró quién era el que lo asaltó, pero Bailo Porque voltea. Dios sabe cómo es usted, por eso también no, se hija, lo ya, mostró. eso ya quedó en el pasado. No, pero de que con sus Ya hijos soy una se hija. vuelve... Pues es que Pues yo creo que como toda todas, mamá. Ajá, Como toda todas las mamá. mamás son así bien tranquilitas hasta que algo con sus hijos. Con sus hijos y... Sí. Hasta que tocan Ay, a no. nuestros hijos, ahí sí ya. Y pues estas son unas de las situaciones que están como que muy marcadas, yo te puedo decir, en las que Dios pues me ha hablado. Y ahorita yo precisamente estaba comentando hace rato con las chicas que estábamos. Yo les estaba pues platicando eso que yo por lo regular en la iglesia siempre estoy hasta atrás con mi copera, que quiero mucho a mi copera también. Ah, si estás viendo esto, coopera. Si estás viendo esto, copera. Siempre estoy pues con ella. Y me gusta estar atrás, ¿por qué? Porque yo de atrás visualizo toda la iglesia enfrente. Entonces yo desde atrás puedo ver a quién pone atención, quién no pone atención, quién hace una cosa, quién no hace otra cosa. Todo lo puedo ver desde atrás. Y bueno, tengo también otra que yo a larga distancia puedo leer los labios de la gente. Wow. También, entonces, por ejemplo, cuando incluso hace como 3 semanas más o menos, una persona estaba enojada y estaba renegando durante la prédica. Yo fui y me acerqué y le dije que se tranquilizara. Y volteé y se me queda mirando y yo le dije, deja de estar hablando lo que estás hablando. ¿Pero por qué? Porque es algo que, o sea, a distancia lo puedo ver. Puedo, puedo saber qué es lo que están platicando o qué es lo que están hablando. Pero aunque sea así como volteado. Monse No, ya está con viendo ese- la estrategia de cómo ya está buscando Deja ver cómo la pastora no me vale. cómo no va a leer los labios. Y la Monse es Que la a ver, pastora adivine la No, se me... Y Dios con la película aquí. Ya sé. Es que a mí se me hace bien impactante porque yo de que me hace 4 metros, no, yo ya no veo nada. O sea, pero bueno, Y Monse, súbale volumen porque si no veo por lo menos quiere escuchar. no. Allá van a pensar que soy bien chismosa. Hija, tú eres la que estás preguntando Ajá. cómo No, hacerle. porque a mí se me hace impactante, pues. Pero como. Sí, no, o sea, eso es algo que pues que tengo también. Y pues es algo que también agradezco mucho a Dios. Yo creo que Dios la ha dotado como de habilidades porque pues él ya sabe, ¿no? O sea, él ya sabía que usted iba a ser pastora porque él ya la había escogido y entonces como que es bien impactante escucharla y ver cómo Dios va llenando pues de, ¿cómo se dice, Nitzel? Iris? ¿Dones? De dones a las personas y de habilidades para poder ejercer el propósito que Dios tiene para ellos en su vida. Y por Sí, ejemplo, claro. yo la primera vez que a usted la vi, me caía mal. Ay, a mí me caían mal todos. Toda la iglesia le caía mal cuando fue. Sí, yo dije, ay, qué cringe me dan todos. Pero bueno, el punto es que, no sé, o sea, yo la vi y todo y usted se ve muy seria. O sea, la pastora, si ustedes la ven de un inicio, siempre está así, muy seria. Y hasta cuando sube al altar, dice, o sea, está a veces el pastor hablando y la pastora está así. Así de que poker face ella. Ujú. Ruda, de repente una sonrisita, pero toda así. Ella se ve muy seria y yo pensaba que Yo ella soy seria. No es cierto. Yo pensaba que ella era muy seria, o sea, yo decía, ay, esta señora. Pero haga de cuenta que yo siempre me he estado aquí diciéndoles a todos, perdón, pero haga de cuenta que, no, bueno, cuando yo la empecé a conocer, a mí usted me cayó muy bien.
Y Gracias a Dios. a la pastora yo le tengo mucha confianza, o sea, es una persona que te inspira confianza, que te dan ganas de contarle las cosas, que te dan ganas de acercarte a que te dé un consejo. Y si bien a veces muchos dicen, no, es que cuando el pastor te manda con la pastora es porque ya te van a regañar, pero Pero en estos momentos es al revés. Esta temporada No se cambió todo. crea. Temporada. No se crea, pastor. no me regañes. Segunda temporada de Exousia. El pastor es más regañón que la pastora. No, bueno, yo no la conocí en esa faceta. A mí sí me ha regañado. No es que no lo siento como un regaño, yo lo veo como una llamada de atención de su parte, o sea, como decir, hija ya, o sea, ¿qué onda con tu vida? Pero no sé, es una llamada de atención bonita porque te regaña como con amor. O sea, tú sabes que no hay algo malintencionado en ella. Ya no Sí, te ha no. tocado. Bueno, No ojalá le ha no me toque. tocado. Dicen No, que no te ha bueno. tocado No te ha un buen tocado. regaño. Tocado, no, pues es que no me he puesto tan mal. ¿Qué han hecho ustedes? No se crean. No se Pórtense crean. bien para que no las regañen a la No, pastora. sí me ha dicho y ha hablado y también me ha compartido cosas de su vida que yo digo, wow. Entonces, yo siento que esos son dones, o sea, el hecho de que la gente pueda hablar con usted y que incluso hay personas que no quieran hablar más que con usted o cosas así. Por ejemplo, hay cosas que yo no le voy a contar al pastor porque me da pena. Bueno, no, la verdad casi no me da pena. Algunas cosas, pues, pero puede que hay cosas que primero yo le cuento a usted y ya luego se las cuento al pastor. Entonces, y voy y le pido un consejo y yo se las cuento a la pastora porque yo sé que la pastora y el pastor se comunican todo y sé que de alguna manera el pastor lo va a saber, pero pues ya va más amasado el terreno, ¿no? Y ya. Ya no la regaña tanto el pastor, dice. Sí, pero Ya yo la pastora influyó poquito. Sí, no, y yo ya sé y te da consejos, o sea, te aconseja, te guía y tiene la paciencia de escucharte siempre. Entonces yo siento que usted tiene como que ese don, pues, de caer bien. O sea, no tiene la sangre pesada, es como alguien a quien se puede acercar. Sí, ay, es que ustedes no me entienden. Sí, sí te Tú sigues entendemos. expresándote, acuérdate que sí censura. No, o sea, que tiene ese don, porque yo siento que a los pastores, como son tus padres espirituales, tú puedes, o sea, debes sentirte con la confianza de llegar y poder platicar con ellos para si en algún momento te sientes con un problema, te sientes avergonzado, te sientes que le estás fallando a Dios, poder tener como esa apertura de llegar con ellos a hablar, ¿sabe cómo? Y que ellos pues en eso te puedan guiar a que si yo digo, no, mejor no le cuento porque los pastores me van a juzgar un buen y... Entonces pues no, con ustedes sí podemos hacer eso. Y aunque yo sé que el pastor es como de que, ay, qué onda, hija, y así, muy bonachón y todo, pero usted también. O sea, ¿qué? Ay, usted... No, pues usted también lo es. A lo que voy es que Dios le ha dado muchos dones para que usted sea pastora y hace un buen pastoreo, pues. Es a lo que quiero llegar. Que su pastoreo es un buen pastoreo. Se siente como un pastoreo, da la confianza de que nosotros como sus hijas espirituales, hijos espirituales, podamos acercarnos a usted a hablar, independientemente de si nos va a regañar, de si nos va a abrazar, porque al final de cuentas todo lo hace con amor. Dios la utiliza mucho a usted, pastora, mucho, mucho. Y a veces como que usted siempre dice, sí, pues sí, pero no manches, la utiliza un montón, la utiliza bastante. Poquita nomás. La utiliza bastante y eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es la última, que es el saber cuándo. Sí, sí nos puede... Ya se le anda olvidando, Michelle. Ya para terminar, para finalizar con nuestro podcast, queremos que nos comente cuál es la diferencia o cómo es que usted diferencia la voz de Dios o lo que viene de parte de Dios y lo que no viene de parte de Dios. Porque como hemos aprendido últimamente en intercesión con el pastor, sabemos que hay un punto en donde Satanás también habla a nuestras vidas y donde puede disfrazarse de eso, de esa luz que nos comenta la Biblia. Entonces, ¿cómo es que usted diferencia? ¿Y cómo le podría explicar a los que pues tienen estos mismos dones o algo parecido a lo que usted vive o que van a empezar a tenerlos y están empezando a congregarse y a bautizarse? ¿Cómo diferenciar esto?
Mira, yo creo que lo más importante y lo principal es pues tener una comunicación con Dios, que es a través de la oración. Yo creo que cuando realmente tienes una comunicación con Él, cuando realmente oras con Él y te metes a la intimidad con Él comienza a darte ese discernimiento y ese entendimiento de cuándo es Él y cuándo no es Él. Porque como bien lo dices tú, sí, puede ser que a veces el enemigo llegue y te ataque en eso, en querer disfrazar que es Dios cuando no lo es, pero cuando realmente tienes una comunicación bien con Dios, aprendes a saber cuándo es Él y cuándo no es Él. Sobre todo hay algo que yo he entendido mucho, que mi esposo lo ha explicado mucho, que toda palabra de Dios y todo lo que viene de Dios es para edificar tu vida. Nunca va a ser algo, Dios nunca va a dar una palabra para lastimar tu vida o para tumbarte, eso jamás lo va a hacer Dios. Entonces debemos entender y debemos comprender que cuando viene una palabra de Dios que va a edificar es Dios. No podemos, porque luego inclusive en una ocasión a mí me tocó escuchar a una persona que dijo, hizo algo incorrecto y luego dijo, no es que Dios me lo dijo así, o sea, no. Incluso tú tienes el pensamiento, tienes el discernimiento tú como humano, sin decir, hasta una persona que no conoce la escritura, o sea, un pensamiento que sabes que va a traer una mala consecuencia, sabes que no viene de Dios. O sea, sabes eso perfectamente. Y para aprender a discernir cuando es Dios, es estar en una oración constante con Él. Es tener una comunicación constante con Él. Y pues nuestra comunicación es a través de la oración. La oración es en la única manera en la que tú te puedes comunicar con Él. En una ocasión, a mí me tocó dar como una exposición, le llamaban en eso, pero es una prédica realmente. Y yo hablaba en ese tema me tocó hablar sobre la coinonía. Y yo recuerdo que eran puros jóvenes y yo les decía a los jóvenes, es que ustedes para comunicarse con alguien a través del celular tienes que tener saldo, tienes que tener datos. Uh-huh. Y para comunicarte con Dios no ocupas nada, más que tener el corazón dispuesto para hablar con Él. Más que estar dispuesto a comunicarte con Él, a tener esa intimidad con Él. Porque cuando realmente nos metemos a la intimidad con Dios, Dios te muestra que Él ahí está escuchándote. Dios te muestra que Él está prestando su oído a escuchar lo que tú le estás diciendo. Cuando realmente es así, porque a veces puede pasar que alguien diga, es que me voy a ir a orar, y realmente no es así, o vas a ponerte a orar, pero porque alguien te mandó, no porque tú realmente quisieras hacerlo. Entonces lo importante es que cuando tú te metas a la oración con Dios, cuando tú te metas a tener esa comunicación con Dios, es llevar tu corazón dispuesto a hablar con Él, es llevar el tiempo disponible para lo que vayas a estar hablando con Él. Porque yo cuando comenzaba a orar, yo decía, pues ¿qué le voy a decir? ¿O qué voy a hablar con Él? Pero yo comenzaba a orar y yo decía, es que el chiste es empezar a hablar con Él. El chiste es empezar a comunicarte con Él, porque inclusive una vez mi papá nos dijo, es que como tú le hablas a Dios, Dios así te habla. Entonces, si yo le hablo fresa a Dios, Dios me va a hablar fresa a mí. Como yo le hablo a Dios, o si Él se va a comunicar conmigo. Pero lo importante es tener realmente ese corazón disponible, ese tiempo disponible para Él, para hablar con Él, para platicar con Él, que realmente Él conoce nuestro corazón, Él conoce hasta ya lo que le vamos a decir, uh-huh. Pero Él aún así espera que nosotros vayamos a decirle. Él aún así espera que nosotros vayamos con ese corazón dispuesto a hablar con Él, dispuesto a recibir lo que Él nos va a decir. Y eso es lo que a mí me ha ayudado mucho. Sobre todo porque pues también dentro de la oración yo le he pedido mucho a Dios que me dé el discernimiento y el entendimiento de saber qué es Él y de saber cuándo no es Él, porque pues soy un ser humano, soy una persona que comete errores día a día, soy una persona que peca día a día, porque pues perfecta no lo soy. Entonces pues siempre dentro de mi oración, porque pues yo oro en las mañanas y oro en las noches. Entonces siempre dentro de la oración le pido a Dios el que me dé el entendimiento, el que me dé el discernimiento, el que me ayude, y sobre todo si
a que me perdone las faltas que realizo todos los días, porque pues perfecto solamente es Él. Amén. Sí, amén. Y pues yo le agradezco mucho lo que ha hecho Dios en mi vida, lo que está haciendo. Agradezco mucho también el que pues mi mamá esté en el camino de Dios, el que 2 de mis hermanos estén en el camino de Dios. Agradezco a Dios todo lo que ha hecho, todo lo que hace y todo lo que va a hacer en mi vida. Amén. Porque pues sé que vienen cosas buenas y cosas grandes, no nada más a mi vida, sino a la iglesia completa de Soucia. Amén. Y pues ya para finalizar, como dijeron, porque creo que era nada más 15 minutos, ¿no? Ya nos fuimos como 2 horas, pero bueno. No es cierto, es broma. Aprovechen hoy que quiere bromear la pastora porque es seria. No, hombre. Entonces, si Dios ha hecho cosas en mi vida muy grandes, Dios me ha regalado muchas cosas. A mí, que soy una pecadora, yo creo que lo puede hacer con cualquiera. Yo creo que eso se lo puede dar a todas las personas que se acerquen a Él, todas las personas que busquen de Él. Es algo que Dios nos va a regalar, porque no tenemos un Dios que castiga, no tenemos un Dios que nos pueda maltratar o que quiera un mal para nosotros, como a lo mejor a muchas personas así no lo presentaron. Ese no es Dios. El Dios que yo conozco hasta el día de hoy es un Dios que nos ama, que me ama a mí, que te ama a ti, que nos ama a todos. Es un Dios que si tú te comunicas con Él, si tú le pides, si tú te pones en comunicación con Él, Él te va a escuchar y te va a dar lo que necesitas. Lo que necesitas, no lo que todo lo que tú pidas o todo lo que tú quieras, porque tú le puedes pedir 1,000,000 de pesos, pero Dios va a decir, si le doy 1,000,000 de pesos a Monse se me va y ya no viene al servicio, por eso no te lo da, hija. No, sí voy a ir. Sí, dámelo, sí voy a ir. Sí regreso. Entonces, Dios siempre te va a dar lo que tú necesitas, porque Él conoce lo que tú necesitas. Pero no podemos tampoco estar con que, pues es que Dios tú ya lo conoces, tú ya dámelo, no. O sea, también debemos de tener poquita humildad en acercarnos a Él, en decirle a Él lo que necesitamos de Él. Okay. Y Él, yo estoy segura que se los va a dar. Amén. Porque, vuelvo a repetir, si yo que soy pecadora, me ha regalado muchas cosas, también con ustedes lo puede hacer. Amén. Amén. Sí, entonces, nada más hay que acercarnos un poquito a Dios, hay que orar a Dios, hay que comunicarnos un poquito con Él. Recuerden que para estar en comunicación con Dios, pues no necesitamos un teléfono, no necesitamos tener saldo, no necesitamos absolutamente nada más que un corazón dispuesto y más que el tiempo que le vayamos a dar a Él. Es lo Amén. único que ocupa, darle tiempo a Dios.